Bueno, y ahí está el debate, ¿no? ¿Cómo hacemos para cobrarles impuestos a plataformas o empresas multinacionales como Netflix, como Apple, como Spotify, como todos los taxis Uber, por ejemplo, una de las más famosas aplicaciones para taxis? De este tema y de otros temas sumamente claves vamos a hablar con David Zamora, abogado tributarista, a quien le doy las gracias por acompañarme esta tarde. David, muy buenas tardes. Y en principio, sobre este tema que se ha puesto en debate, y que está en debate hace mucho tiempo, ¿no? Es complejo, es tan complejo pedir a estas empresas tan grandes que dejen un poquito para los países donde generan su riqueza. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente, la problemática de los servicios digitales es un problema que viene ya de muy buen tiempo atrás. No solamente es un problema en Perú, sino en cualquier otro país del mundo donde se reciben estos servicios, ¿no? Porque la problemática que se surge a raíz de los servicios digitales como estos se presentan básicamente cuando son servicios proveídos a consumidores finales como tú y como yo, donde SUNAT no nos ejerce un control, digamos, de lo que nosotros consumimos de afuera. Sí, efectivamente, hoy en día existen normas que regulan la tributación de no domiciliados o de empresas extranjeras cuando son servicios prestados a empresas peruanas, ¿no? La empresa peruana tiene la obligación de retenerle el impuesto a la renta al extranjero cuando genera una renta que digamos, se entiende que se ha generado en el país. Pero ese problema o esa situación no se puede regular fácilmente cuando somos personas que estamos en nuestra casa viendo nuestras películas porque nosotros simplemente pagamos con nuestra tarjeta de crédito y no tenemos un procedimiento operativo para poder retener un impuesto a la renta, por ejemplo. Los taxistas, por ejemplo, ¿no? Los taxistas que usan estos aplicativos, ¿cómo harían para retenerle a Uber, a TaxiBit, no sé? O sea, es una complicación porque el taxista tendría que tener un RUC, por ejemplo, y tener que declarar todos los meses los pagos que hace a Uber por estos servicios y es una obligación del taxista haberle retenido el impuesto a la renta, por ejemplo. Y es algo que entiendo yo hoy por hoy la Administración Tributaria no está considerando porque se genera un sobrecosto al servicio de taxi también, porque el proveedor de este servicio, en este caso Uber, por ejemplo, no te va a aceptar que le hagas una retención, te va a cobrar el full price de lo que le corresponde, ¿no? Bueno, pero ahora también está el otro lado, ¿no? Estas empresas que ganan miles de millones de dólares todos los meses no están pagando los impuestos que deberían pagar por la riqueza que están generando, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Ellos pagan pequeñas cantidades en los países donde están sus centrales. Efectivamente, hoy en día la OECD ya se ha puesto las pilas sobre el asunto porque ha empezado a establecer directrices a todos los países que quieren formar parte de esta organización, como el caso de Perú, de incorporar en su legislación recomendaciones que vienen de un plan de acción que se ha formado ya desde el año 2011, el plan de acciones BEPS, que incorpora determinadas recomendaciones para que los países regulen situaciones como, por ejemplo, servicios digitales, ¿no? O operaciones con transnacionales, ¿no es cierto?, que implican el aprovechamiento de convenios de doble imposición o operaciones entre transnacionales que están vinculadas para establecer precios de transferencia o valor de mercado justo. Todo eso es una problemática que hoy en día se viene trabajando desde la OECD porque no es un problema que solamente surge en el Perú o surge en el mundo, ¿no? Esto se inició con un problema de una tienda de cafés, ¿no? Que vendía los cafés en un país y no pagaba impuestos en ese país porque todo se iba vía pago de regalías a otra empresa que estaba ubicada en un país donde no se pagan impuestos, por ejemplo. Esto hizo que la OECD reaccione y los países se organicen para hacer este plan de acción, que hoy en día venimos incorporando en la legislación peruana, por ejemplo, algunas de estas recomendaciones. Justo, y también tiene que ver con la OECD, está el tema de la ley antielusiva, ¿no? Muchos países lo tienen, Perú la dio, la emitió en el 2012, se suspendió su aplicación. Entendemos que ahora el ministro de Economía, Carlos Oliva, ha dicho que en abril, de todas maneras, se va a aplicar la famosa ley antielusiva que generó estas discrepancias entre el gobierno y los empresarios representados en la CONFIEP. Para que la gente lo entienda en sencillo, David, ¿qué es la antielusiva? ¿Qué es la ley antielusiva? Es una herramienta que va a tener la Administración Tributaria para combatir transacciones u operaciones económicas que realicen contribuyentes con el único propósito, o las encaucen con el único propósito de no pagar impuestos, ¿correcto? Por ejemplo, imagínate una empresa que quiere fusionarse con otra, ¿no? Que eso lo permite la ley, pero el único propósito de la fusión es aprovechar los créditos tributarios que tiene la otra para que la empresa que recibe los activos de esta compañía no pague impuestos. Por ejemplo, si esa operación, la única razón que ha tenido es tratar de jalarme créditos tributarios indebidamente, puede ser atacada con la norma antielusiva por parte de la SUNAT y desconocer esa transacción y exigirle a la empresa que pague los impuestos que debió pagar sin considerar esos créditos, por ejemplo. Lo que está pasando
pasando hoy en día y que está muy en discusión es que las omisiones de pagos de impuestos por parte de una empresa se las pueden cobrar a los directores o representantes legales. Se está estableciendo una suerte de responsabilidad solidaria entre el gerente, el director o el directorio si es que la empresa no paga estos impuestos por aplicación de la norma antielusiva general. Y eso está en discusión hoy en día. Se suponía que hoy día es un plazo que tienen que cumplir los directores de aprobar un acuerdo en el cual se haya revisado las transacciones que se han llevado a cabo desde el año 2012 que pudieran ser cuestionadas por aplicación de la norma 16. El MEF todavía no ha publicado el reglamento para que se aplique esta norma, lo que está generando una suerte de incertidumbre en el empresariado porque no se sabe si es que los directores van a ser siendo responsables o no por los pagos de los impuestos de las empresas. Pero digamos, el decreto que está en este momento en la Comisión de Constitución del Congreso sí establecía una responsabilidad para los directores, ¿no? Efectivamente, el decreto legislativo 1422 es el que ha incluido en este sistema normativo de la norma antielusiva tres obligaciones. La primera es que los directores de hoy en día, a partir de la fecha, tienen que aprobar cualquier planeamiento tributario. Ajá. Y la norma no define qué es un planeamiento tributario, y eso es muy importante. Otra de las obligaciones es que el director de hoy en día, el directorio de hoy en día, tiene que revisar las transacciones que se han llevado a cabo desde el año 2012, desde que se publicó la norma antielusiva, para validarlas o corregirlas. Ok, ¿no? Es decir, el directorio actual va a revisar si en algún momento, bueno, sí, la fregamos hace unos años, eludimos impuestos y aquí está, pagamos la multa, pagamos los impuestos, una cosa así. Eso es lo que tendría que hacerse, ¿no? La finalidad de esta disposición es que se revisen las transacciones por parte del mismo contribuyente, como que dándole la oportunidad de corregir algún planeamiento tributario que se haya hecho con el único propósito de bajar impuestos. O sea, el planeamiento tributario no es indebido, no es ilegal, es totalmente válido, en el Perú se admite, pero lo que se busca evitar con esta norma es que se abuse, o sea, el contribuyente abuse de su derecho de elegir figuras jurídicas que le ayuden a pagar menos impuestos. O sea, la planificación tributaria en realidad implica elegir un camino, ¿no es cierto?, que no solamente implique pagar menos impuestos, menos intereses a los bancos, pagar a proveedores más rápidos. Es una planificación que es eficiente para buscar un mayor beneficio. Pero lo que no se puede hacer es disfrazar operaciones, simular transacciones para que se paguen menos impuestos. Perfecto. ¿Y con esto irían a la cárcel los directores de empresas? Muy buena pregunta. Estamos hablando de una situación que implica celebrar contratos que no tienen como propósito cometer un delito, ¿no? Los delitos se cometen cuando el empresariado, por ejemplo, mete en la contabilidad facturas falsas, ¿no? Operaciones que no existen, o cuando se arma toda una estructura que no resiste al mayor análisis de los hechos y que podría pues significar una estafa hacia el Estado para pagar menos impuestos. La norma antielusiva lo que busca es evitar transacciones que el único propósito que haya tenido o finalidad es pagar menos impuestos. Perfecto, David, muchas gracias. Ojo que esto se va a aplicar a partir de abril. Y solamente para cerrar este bloque, otros comentarios que hizo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sobre la economía. Se mantiene la proyección para este año de 4%, impulsada, ojo, por la inversión minera, que va a ser lo que más va a empujar el motor, o va a ser el motor de crecimiento para este año. Pero lamentablemente la inversión pública, esa que gastan los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, no va a venir muy bien. Ha recortado la proyección de crecimiento de 2.8% a 1%. Es decir, la inversión pública en el 2019 casi no va a crecer. ¿Qué pasa ahí con la reconstrucción del norte, que supuestamente iba a ser el gran motor de crecimiento para el 2019? Capacidad técnica, burocracia, corrupción son los temas en el sector público. Este fue el bloque de Economía y Mercados.